Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Sí. Afortunadamente, el presidente encargado de Venezuela, fíjense, nos saludan desde Kuwait. ¡Qué maravilla! Rincón está desde Kuwait, nos saludan desde Valparaíso, Chile, desde Francia, desde España, desde Perú, una maracucha desde Houston, desde Tenerife en España, desde Chile. Pues qué bueno saber de dónde están conectados. Para mí es un placer. En New Jersey, Yolo con nosotros, Santiago de Chile, también Mabel Patricia. Bueno, eso es lo bueno de la bendición de la tecnología, que nos convertimos en una familia internacional y desde distintos rincones del mundo. Por ejemplo, fíjense, saludos de un carupanero, dice Supermoya, en Perú, y además con lo que quiero yo carúpano y recuerdo, espero algún día volver al mercado de carúpano, Rancagua también en Chile, Ecuador, California. Y bueno, imagínense, de todas partes. Por allí nos saluda Julio Someño desde United Kingdom, me imagino que desde Inglaterra, desde Asturias, Luz María Chao, también desde Miami, Kendall, Airemi, Rosmary también nos saluda desde Puerto Cabello en Venezuela. Gracias a todos por estar allí y por acompañarnos de República Dominicana, Miami, desde Orlando. Por ahí tengo a un vecino o una vecina seguramente muy cerca de San Salvador, desde Texas, California, bueno, en fin, New Jersey, en muchísimos lugares. Bueno, a ver, entramos en materia porque eso es lo que es lo que están esperando. Les decía, Guaidó, ayer se los había comentado, Guaidó caminaba y sigue caminando, no estoy diciendo que ya no lo sea, pero caminaba sobre un terreno profunda y peligrosamente inestable. ¿Por qué? Porque es cierto, al día de hoy se cumplen 6 meses de la juramentación de Guaidó como presidente encargado. Recordemos, aquel 23 de enero de este año, luego de exceder, porque creo que aquí algo que sí se repite en términos de patrón, es la exigencia del pueblo. El pueblo le exigía que fuese juramentado como presidente encargado, no lo hacía, finalmente lo hizo y en algo se parece a lo que está ocurriendo hoy día con el TIAR. Tanto que se le insistió finalmente a 6 meses exactos de su mandato, pues ha decidido junto a la Asamblea Nacional Venezolana, el único poder legítimamente constituido hoy día en el país, pues ha decidido aprobar la incorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que hoy no se pueden perder este programa porque vamos a contarles los pasos concretos que se necesitan para llevar adelante esta acción. Sí se puede. La respuesta es sí se puede. Y ya van a ver por qué las razones. No es un tema de alegría ficticia, efímera, ingenua. No. Es que en concreto los pasos se pueden llevar adelante. Por ahí nos saludan desde Chile, desde Caracas, Venezuela. Cuéntenme los que están en Venezuela cómo van con el tema del servicio eléctrico. Sé que han tenido en todo el país muchísimos problemas. Por ahí desde México, Lima, Venezuela, Holanda, Chile. Bueno, por ahí dice que se congela la imagen, dice Arsenio Prieto, lo siento mucho. En el Facebook Live for Lauderdale también, Chile, muchísima gente querida de Chile. También Alexi nos saluda desde Denver también. Issei dice Sarasa desde el estado Guárico, un abrazo para todos. Cuéntenos cómo está el tema de la electricidad, del servicio eléctrico en Venezuela. Bueno, sigo adelante. Entonces la Asamblea Nacional finalmente, después de tanta solicitud por parte del pueblo venezolano, aprobó la reincorporación de Venezuela al TIAR. Con este tratado, en concreto, ¿qué es lo que se puede solicitar? Se puede solicitar la ayuda militar extranjera en términos concretos, y vamos a leer el TIAR, porque también hay personas que dicen, pero es que tiene que leerse el TIAR. Vamos a leernos el TIAR, particularmente 2 artículos, el 3.1 y el artículo número 6. De eso vamos a hablar en unos minutos. Esta aprobación fue en una sesión pública. Por ahí nos dice Nancy que en Anaco y en Anzoátegui con luz llegó a las 3 de la mañana. Gracias por el reporte. También pues Guaidó dijo, y cito textualmente, el momento de Venezuela es ya y hay que actuar. Ahora, ustedes saben que hasta el cierre de la emisión del día de hoy hay 17 países que conforman el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Este fue un tratado firmado en Río de Janeiro, en la bella Brasil, en 1947. Y es un tratado que contempla
de manera concreta acciones militares o de cualquier otra índole ante una amenaza a uno de los países miembros, pero no solamente eso, también ante una amenaza para el continente o para los miembros del TIAR. Vamos a comenzar leyendo rápidamente, si la miopía me lo permite, el artículo 3 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que por cierto, para los que quieran saber en dónde se encuentra en la página web de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Dice lo siguiente el artículo 3, parágrafo 1, leo: las altas partes contratantes, es decir, los miembros del TIAR, convienen en que un ataque armado por parte de cualquier estado contra un estado americano será considerado como un ataque contra todos los estados americanos y en consecuencia cada una de dichas partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Este es el primer artículo que justifica la acción militar. ¿Por qué? Porque se ataca militarmente a una de las naciones y ustedes seguramente me estarán preguntando, pero ¿cuál es el ataque militar? Y yo se lo respondo de manera muy sencilla. Cuando ustedes saben que tienen grupos paramilitares extranjeros instalados y respaldados, financiados, protegidos por el Estado criminal para asesinarnos a nosotros los venezolanos, para desaparecernos, para hacer ejecuciones extrajudiciales, cuando tienen a una invasión de inteligencia cubana en el país, gobernando el país, eso es un ataque concreto en contra de la soberanía de uno de los países de esta América. Por lo tanto, podría, por esa vía, aplicarse el artículo 3.1. Ojo, no estoy diciendo que esto signifique que se vaya a aplicar de inmediato. Vamos a hablar de los pasos. No quiero que nos emocionemos por hacerlo. Hay que ser muy sinceros y hay que manejar las expectativas como corresponden. Artículo 3.1, ya lo leí, es importante que lo tengan por allí y que lo revisen con calma. Luego me voy al artículo número 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de nuestro continente. Dice lo siguiente: si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier estado americano fueren afectados por una agresión que no sea ataque armado. Escuchen bien, hablamos de ataque armado en el artículo 3.1, pero estoy leyendo el propio TIAR y en el artículo 6 se refiere a un ataque incluso no armado, que aún se justifica más todavía, porque es entender todo lo que ha significado el secuestro de Venezuela como nación. Sigo adelante, lo repito: si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier estado americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado o por un conflicto extracontinental o intracontinental o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, y ayer hablábamos en concreto, por ejemplo, las implicaciones del ELN y del financiamiento de manera directa por parte del régimen de Maduro para destruir la institucionalidad en Colombia. Así que el artículo 6 hasta el momento se está aplicando al pie de la letra. Sigo adelante. Entonces dice: o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el órgano de consulta que es nombrado por la Asamblea, por la Organización de Estados Americanos, el órgano de consulta se reunirá inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga, tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente, señores. Estamos hablando del artículo 6 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y aquí voy a hacer una pausa para decir lo siguiente. Así como existen Guaidó lovers, lo decía esta mañana en mi programa con Gaby Patiño, también existen los Guaidó haters, que son aquellos que odian cualquier cosa que haga Guaidó. Veo con muchísima preocupación los comentarios viscerales de lado y lado, aquellos que apoyan y aquellos que adversan, de cara a lo que significa el TIAR. Ahora veo personas que incluso pedían que se aprobara el TIAR diciendo, pero es que eso no va a servir para nada, eso es una manera de distraernos. Señores, lo decíamos el día de ayer y lo repetí esta mañana en mi programa para Chile. Les decía, si ustedes estuviesen
Y se los vuelvo a preguntar a ustedes, que tenemos muchísima gente conectada en este momento con nosotros. Por cierto, gracias por compartir el programa con sus amigos. Si ustedes estuviesen en los zapatos de Guaidó, ¿qué harían en concreto? Respóndanme. Porque yo lo he discutido con mis productoras y no hemos logrado llegar a la conclusión. La única conclusión que yo les comenté el día de ayer es, bueno, sí, yo no me hubiese sentado en Barbados si yo no los tengo amenazados y contra las cuerdas. Y una amenaza concreta es lo que estamos viendo el día de hoy. Y vamos a ver a lo largo de este programa cómo llevamos una hilación en la cual se demuestra que no se está trabajando de manera aislada. Es la aprobación del TIAR, de la incorporación de Venezuela al TIAR, es lo que ha significado la publicación del ultimátum que le dio a Estados Unidos al dictador Maduro, pero también tiene que ver con lo que ha dicho el Grupo de Lima, es decir, se está actuando en bloque y eso es lo que hemos estado buscando. Entonces no tiene sentido, porque la peor gestión es la que no se hace, que ya salgamos a decir es que eso no va a servir para nada, el TIAR es un bluff. Aquí, bueno, ok, vamos a asumir que no va a servir. ¿Qué hacemos? ¿Qué haría usted? Es la gran pregunta. Voy a leer de nuevo el artículo 6, si me lo permiten. Disculpen que sea repetitivo, pero como sé que no les da tiempo para hacerlo, yo se los voy a leer. Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier estado americano, entiéndase en este caso Venezuela, fueren atacadas por una agresión que no sea ataque armado, y pregunto, ya siento que el ataque armado ha existido hacia el pueblo, pero vamos a asumir que no ha habido ataque armado. En el caso de no haber ataque armado, Venezuela en efecto ha sido atacada por naciones de otro continente o de nuestro propio continente. La respuesta es sí. Y no hay que entrar muy a lo profundo. Vámonos al tema Cuba, al tema Irán, al tema China, al tema Rusia. Vámonos al tema del ELN, de Hezbollah, de la FARC-EP, del M-19, de los grupos guerrilleros que se han instalado como venezolanos en el país. Claro que la hay. Y entonces continúo. Por un conflicto extracontinental o intracontinental o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América. ¿Es que acaso no se pone en peligro la paz de América? La respuesta es sí. Cuando Estados Unidos hace 2 años ya decía es que Venezuela o mucho más se ha convertido en una amenaza inusual, que la gente se burlaba, pues no se burlaba. Estados Unidos lo entendía claramente, es que es una amenaza inusual. El asunto es que América Latina tristemente no volteó su mirada a tiempo y dijo, es verdad, vámonos con Estados Unidos, es verdad, es una amenaza inusual, nos va a destruir buena parte de nuestra tranquilidad, nuestra estabilidad, nuestro crecimiento económico, porque créanlo, el que Venezuela esté como está en términos económicos afecta al continente, porque Venezuela era uno de los principales compradores de muy buena parte de los productos en América Latina. Venezuela siendo un país petrolero y rico, ¿o no? También el flujo, el PIB se ha visto afectado en el resto de las naciones producto de la profunda crisis que se vive en Venezuela. Sigo adelante para entrar con ustedes a los comentarios, porque además hoy me toca terminar lo antes posible. Entonces, fíjense, se reúne un órgano de consulta inmediatamente a fin de acordar las medidas en caso de agresión que se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común. Es decir, yo ayudo a Venezuela, pero aún así, incluso omitiendo a Venezuela, yo puedo tomar medidas que convenga tomar para la defensa común de los miembros del TIAR y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Punto. Entonces, insisto, es importantísimo que entendamos el fondo del TIAR. Por eso es que el día de hoy, aunque entiendo todo lo que se está sufriendo en Venezuela, me decía una de mis productoras, qué divertido es el TIAR sin luz. Pues con todo el dolor que significa vivirlos de Venezuela con la desgracia. Pero yo decía, es que definitivamente no puedo dejar de hablar del TIAR, porque cuando vemos la gran fotografía, mientras se está tratando de sobrevivir en Venezuela, pues vemos que hay unas acciones en concreto desde el punto de vista estratégico, que bueno, que de pronto no nos necesitan en este momento todos los venezolanos, pero hay que demostrar que se está generando acción en concreto. Sigo adelante. Entonces, entramos... Luego de leer el artículo 3.1 y el artículo 6, entramos en los pasos y aquí también les quiero pedir a ustedes especialmente apóyennos compartiendo el programa de hoy. Determinante esto que voy a explicar a continuación. Vayan a la parte inferior izquierda, en los que están en Facebook, le dan compartir y de esa manera nos están apoyando enormemente. Por cierto, estos pasos me lo envía una de mis productoras de la cuenta de Twitter de mi colega periodista Beatriz Adrián, y fue una infografía realizada por Jenny Ávila. A mí me gusta cada vez que puedo dar la autoría, pues dar los créditos a quienes corresponde. Vamos a ver.
Número 1. Paso 1 es la aprobación del TIAR por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué significa la aprobación del TIAR? Chávez, oliendo lo que podía ocurrir en el 2012, sacó a Venezuela del TIAR. ¿Cuáles son los países que no están en TIAR de nuestro continente? Que yo recuerde. México, Venezuela, Cuba, Nicaragua y, si mal no recuerdo, Bolivia. Y Ecuador, perdón. Son 6. México, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Son los 6 países que no están con el TIAR. Pero sigo adelante. Se aprueba por parte de la Asamblea Nacional hoy, 23 de julio, se aprueba la incorporación de Venezuela, la reincorporación de Venezuela al TIAR. El paso número 2, se envía un documento al secretario general de la Organización de Estados Americanos, en este caso el doctor Luis Almagro. Este instrumento lo que procura es la ratificación de la decisión ante la sede de la OEA. Ok, entonces, aprobamos, enviamos el documento. Paso número 1, paso número 2, hasta ahora lo podemos hacer sin ningún problema, ¿cierto? Sigo adelante. Paso número 3. El paso número 3 sería: la OEA registra el documento, da acuse de recibo y por supuesto lo consigna en sus actas de ratificación de Venezuela y lo notifica. Quiero que prestemos muchísima atención con lo que les voy a decir, porque he escuchado cualquier cantidad de barbaridades en torno a cómo se puede aplicar el TIAR. Y esto no es una opinión mía, esto lo estoy tomando de la información concreta, cómo se debe manejar. La OEA registra el documento de ratificación de Venezuela y lo notifica a los Estados miembros. Y esto es un mero trámite. ¿Por qué es un mero trámite? Porque afortunadamente, ahora sí podemos bailar, ahora sí podemos contentarnos. Ningún Estado tiene que aprobar la reincorporación de Venezuela. Solamente basta que con la autoridad legítimamente constituida, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, además, porque esto tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional y fue aprobado por la Asamblea Nacional, pues se debe solamente registrar la solicitud de reincorporación sin someterla a aprobación, a ver si ellos, los países, están o no de acuerdo. Hasta ahí vamos bien. En el paso número 3 estamos bien. Vámonos al paso número 4. Aquí es que donde vamos a ver qué tan rápido y qué tan ágil va a ser la coalición de Guaidó. Si es que vamos a repetir la historia y vamos a esperar 6 meses más o vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque el presidente Guaidó tiene que redactar una solicitud mediante la cual Venezuela pide justicia fáctica y jurídicamente, la aplicación de la justicia fáctica y jurídicamente a través de la conformación de una fuerza militar internacional. ¿Para qué? Para el restablecimiento de la paz en Venezuela y en la región y para volver a la normalidad democrática en Venezuela. Digamos que es como una exposición de motivos, una tesis que yo, la verdad, así como lo dijo Guaidó el día de hoy, el informe de Bachelet nos ahorra 30 minutos de explicación. Yo agarraría el informe de Bachelet, le coloco una portadita enfrente como presidente encargado de Venezuela y digo, aquí está la justificación, necesitamos ya ayuda de manera inmediata. Un informe además que se quedó corto, pero aún quedándose corto, dice que entre el 2018 y el 2019 ajusticiaron extrajudicialmente a 6.800 venezolanos. Eso es lo que quería yo. Esperemos que sea lo que se cumple. Sigo adelante. Ya por ahí nos dicen, yo creo que esa redacción va a ser lenta. Yolo también dice que esa redacción debería estar lista. Bueno, esa es parte de lo que nosotros nos preguntamos ahora, pero tenemos que analizar bien cómo se maneja el escenario. Entonces, llegamos al paso 4. Hasta el paso 4 aún vamos bien. Es decir, aún tenemos la posibilidad cierta de que el TIAR sea aplicado. No es una opinión mía, no es una opinión de otros periodistas, es lo que indica la ley. Gracias de nuevo, estoy viendo cómo nos están apoyando compartiendo el programa. Les pido que continúen apoyándonos de esa manera. Solamente tienen que ir a la parte inferior izquierda, aquellos que están en el Facebook Live, y nos apoyan, le dan compartir con sus amigos, familiares, grupos, etc. Ok. ¿Qué es lo que ocurriría en todo este escenario bajo el paso número 4? 1. Se pediría con carácter de urgencia una reunión inmediata y lo dice el artículo 6 del TIAR, del órgano de consulta de la OEA. Es un órgano, o mejor dicho, corrijo, órgano de consulta del TIAR
Y por supuesto los miembros del TIAR son miembros de la OEA. No todos, serían solamente 17 más Venezuela. Entonces, se convoca con carácter de urgencia a una reunión inmediata de este órgano. Por cierto, del paso 4 tendría que ser presentado este informe por parte de Gustavo Tarre Briceño. El paso número 5 sería la presentación ante el Consejo Permanente de la OEA de los, del análisis que ha realizado el órgano de consulta. Sigo adelante. Este es el paso número 5. El paso número 6, aquí es donde me parece interesante detenernos. ¿Por qué? En el paso número 6, ¿qué es lo que dice? El órgano de consulta del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, decide la solicitud con 2/3 de los miembros del TIAR. ¿Qué significa esto? Y me parece sumamente importante. Por eso que aquellos fatalistas, yo digo, hey, tienen que estudiar un poquito más. Son 17 miembros. Solo 17 miembros del TIAR. No es toda la OEA. Y la decisión la toma el TIAR. No está Ecuador, no está Cuba, no está Bolivia. ¿Quién más les decía? No está México, no está Nicaragua y Venezuela se reincorpora. Todos los demás están allí. Con 1/3 de los 17 miembros se puede aprobar la intervención, la acción militar, la acción que vayan a tomar. Es decir, necesitamos solo el voto a favor de 12 países. ¿Es imposible? Por ahí alguien me decía, pero es que si a nosotros no nos quieren en ningún país, ¿cómo ellos van a invertir tiempo, dinero, recursos humanos? Bueno, pero justamente si no nos quieren, asumiendo que esa es la hipótesis real, pues necesitan buscar una solución de fondo. Porque yo les decía, no sirve de nada seguir con vías diplomáticas porque va a continuar la fragua de inmigración venezolana, refugiados venezolanos, y hay que resolverlo de alguna manera. ¿Cuánto cuesta? En términos de inversión, como lo piensan los países, en términos económicos, ¿cuánto me cuesta quedarme como estoy y seguir recibiendo venezolanos? ¿O cuánto me cuesta pues decidir actuar de otra manera? Esa es la pregunta que se tiene que estar haciendo los 17 miembros del TIAR, ¿o no? ¿O me equivoco? Es la pregunta. Por lo tanto, a mi modo de ver, es perfectamente factible la aplicación del TIAR a estas alturas. A que no va a ser inmediato, a que hay que discutir muchas cosas. Pues sí, está bien. Pero estamos hablando del ABC de la aplicación y pues resulta que hasta el paso número 6 de los 8 que tenemos, pues no hay razón para no aplicarlo. Sigo adelante. Vamos al paso 7, insisto, estamos destacando cuáles son los pasos para aplicar el TIAR. Por ahí nos preguntan Países Bajos, ellos no están. El TIAR es Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, solamente contempla nuestra América. Paso número 7, de ser aprobado por los 2/3 del órgano de consulta, que se definiría a partir de esa aprobación la asistencia de cada estado que quiera aportar. Aquí hay un punto importante. El hecho de que sea aprobado a través del órgano de consulta, que al menos 12 países digan sí, definitivamente en Venezuela tenemos que buscar la manera de intervenir, esto no significa que todos vayan a aportar la misma cantidad de recursos, ni vayan a tomar las mismas decisiones. Como países tienen la autonomía para decidir hasta dónde llegan. Algunos casos serán sanciones fiscales, sanciones diplomáticas, bloqueos financieros, pero también en otros casos vendrá el tema militar. Y yo insisto que aquí en el tema militar hay 3 países que son determinantes, más que ningún otro país. Estados Unidos, por razones obvias, Colombia y Brasil. Creo que son 3 países fundamentales en este juego que se maneja hasta este momento. Por ahí dice, ¿esa aplicación la puede hacer Duque? Digo, por ser una amenaza. ¡Claro que sí! Por eso es que lo acabo de comentar. ¡Claro que sí! Pero entonces en el paso número 7, cada país tendrá que determinar qué quiere aportar y hasta dónde va a aportar. Insisto, ya vamos por el paso 7 de 8. Que muchas personas decían, eso no va a llegar a la OEA, eso no va a pasar, eso no va a haber... Estamos hablando de los pasos concretos, para que estemos claros. Por ahí está mi queridísima Gaby Patiño. Dice, ahora mismo en las noticias colombianas están hablando de reforzar el espacio aéreo de Colombia, comprando aviones FIR. Casualidad no es.
TIAR, nos lo dice. Rubio Isis dice, pero Brasil dijo que no quería intervención militar. Bueno, en la política uno normalmente trata de llegar hasta las últimas consecuencias diplomáticas para no llegar hasta el final. Pero, pues vamos a ver, estamos hablando de la aplicación del TIAR, vamos a ver qué ha dicho el Grupo de Lima, vamos a ver qué ha dicho Estados Unidos y vamos a llegar a la pregunta clave que nos las presenta mi gran hermano y amigo Laureano Pérez Izquierdo, Infobae, director Infobae América, y él se pregunta, ¿Maduro aún tiene tiempo para una salida negociada? Así vamos a cerrar el programa de hoy. Yo les dije que iba a estar bien denso el contenido. Ojalá y me dé chance poder compartir también sus opiniones. Gracias por seguir apoyándonos y compartir el programa en Facebook Live, los que se están incorporando en este momento. Están a tiempo también para darnos ese respaldo y poder llegar a muchas personas. A ver, paso número 8. El último paso que se necesitaría para la aplicación e implementación del TIAR es el siguiente. El órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca establece los términos y condiciones de la aplicación del TIAR. 8 pasos, ya los conocen. Sencillitos. Los repaso sin quedarme, porque sé que hay personas que se están conectando ahora y de pronto quieren saber de qué estamos hablando. Aprobado el TIAR, ¿cuáles son los pasos para poderlo poner en implementación? Paso número 1, ser aprobado por la Asamblea Nacional, incorporar a Venezuela. Listo. Paso número 2, enviar el documento, el instrumento de ratificación a la OEA. Paso número 3, la OEA registra el documento e informa a los países miembros que además no tienen que votar si están de acuerdo o no. Así no estén de acuerdo, Venezuela va para adentro. Venezuela se incorpora, se reincorpora al TIAR. Paso número 4, Venezuela redacta un documento de justificación para la aplicación fáctica y jurídica de una acción internacional, que puede ser una fuerza internacional militar o no, para el restablecimiento de la paz y la normalidad democrática en Venezuela. Se pediría con carácter de urgencia una reunión inmediata del órgano de consulta. El paso número 5 se presenta ante el Consejo Permanente de la OEA. El paso número 6, el órgano de consulta es quien decide, no el Consejo Permanente. El órgano de consulta decide si va o no la aplicación del TIAR. 17 miembros, 12 necesitamos, 12 votos. 12 votos para poder aplicar el TIAR. Sigo adelante. El paso número 7, una vez que sea aprobado, cada estado define hasta dónde va a llegar y cómo va a colaborar. Y el paso número 8, el órgano de consulta establece los términos y condiciones de la implementación de los términos, digamos, de aplicación de el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ahí lo tienen. Qué importante es tener el conocimiento de primera mano. No quedarnos solamente va a funcionar, no va a funcionar. No le sigamos el juego al régimen. Lo decía esta mañana, lo dije ayer, lo sigo insistiendo. No le sigamos el juego al régimen. Por ahí nos pregunta Sabri, ¿qué tiempo llevaría todos esos pasos? Va a depender de la acción política. Yo creo que esto debería ser en no más de 2 meses, a mi juicio, pero yo no manejo digamos, los tiempos en este caso de la OEA y tampoco los de Venezuela. Lo que sí digo es que Guaidó, al hacer esto, pues tiene que seguir adelante. Ya no se puede quedar a un lado la iniciativa, porque si no otra vez no, esta vez sí queda fuera de la escena política. Así lo veo yo. Hoy logró mantenerse, hoy logró rescatar buena parte de la opinión pública en Venezuela, pero esto no se queda así, continúa adelante. Sigo, por razones de tiempo, les pido disculpas. Igual sigan escribiéndome para que se genere toda esta discusión que se está haciendo, pero le pido disculpas que no puedo leer sus comentarios el día de hoy. Tengo mucho contenido y debo terminar en no más de 15 minutos. Sigo adelante. El Grupo de Lima, para que veamos, yo les decía a ustedes, el principal error de Guaidó, a mi juicio, de la coalición liderada por Guaidó, a mi juicio, es sentarse con la dictadura, de la que sabemos no podemos esperar absolutamente nada bueno, y mucho más cuando entendemos que la dictadura cree, o está segura, que no hay una amenaza creíble. Pero con esta implementación, con esta aplicación y aprobación del TIAR, con las declaraciones de Estados Unidos, del Grupo de Lima, el escenario comienza a dar vuelta. Y ese escenario sí podría obligar eventualmente a negociar. Ahí sí, porque la amenaza es inminente. Y la negociación la vamos a leer ahora.
porque Estados Unidos le está marcando la pauta en términos de negociación al régimen de Maduro. Vamos a ver a qué se refiere. Entramos al Grupo de Lima. El Grupo de Lima también se reunió, ustedes lo conocen, en Buenos Aires, Argentina. Se presentó el informe de Michelle Bachelet, allí estuvo Julio Borges, hubo distintas personalidades que representando al gobierno de Guaidó. Y bueno, lo primero es que realiza un repudio sin precedente al Foro de Sao Paulo, y qué maravilla que se haya podido dar este repudio, algo que esperábamos hace muchísimo tiempo. Dice, un repudio sin precedentes al Foro de Sao Paulo y su pretensión de soportar al régimen de Maduro. Dentro de 2 días se va a llevar a cabo el foro, ese nefasto Foro de Sao Paulo en Venezuela. Además aprueba en Argentina un ente que investigue a los testaferros de Maduro vinculados a la corrupción, al narcotráfico y al terrorismo. Y es que está bien, porque es que uno de los talones de Aquiles que existen en América Latina es que a cuenta de que el dinero circula, pues han permitido, se han hecho la vista gorda y se han encargado de voltear hacia otro lado. Si de esta manera también logramos arrinconarlos, ya están arrinconados en Estados Unidos, en Canadá, con la Unión Europea, ¿por qué no hacerlo en América Latina? Ah, sí, que les queda Cuba, Rusia, etcétera, es verdad. Y están utilizando, perdón, Cuba no, Rusia, China, etcétera, Irán, el Medio Oriente, sí. Pero aún así, los países del Occidente, las principales economías del mundo, y con quienes naturalmente se manejan, pues habría que accionar de manera concreta. Así que yo aplaudo también esta aprobación de este grupo para investigar, o este ente para investigar a los testaferros de Maduro. Por cierto, es la 15ª cumbre o reunión de este bloque del Grupo de Lima. Pidió también que el informe de Bachelet se trate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, algo que también me parece interesante, aunque eso no genera mayor resultado, pero aún así me parece que es sumamente interesante. Por ahí se habrá que increpar a Guaidó todos los días preguntando, ay, ¿cómo seguimos con la pista del TIAR? Pues sí, hay que seguir exigiendo. Yo les decía, una cosa es apoyar al presidente encargado Guaidó y otra cosa es no reclamar y no exigir, porque lo primero que tenemos que corregir nosotros como ciudadanos es entender que los que están allí, que han sido electos, que han sido nombrados por el pueblo venezolano, por la sociedad venezolana, tienen que cumplir con su obligación, y cumplir con su obligación implica estar encima de ellos. Créanme, si el pueblo venezolano no se hubiese montado con el tema de la juramentación, a estas alturas Guaidó no se hubiese juramentado. Si el pueblo venezolano, la sociedad venezolana no se hubiese montado con el tema del TIAR, a estas alturas no se hubiese aprobado el TIAR. Así que es fundamental que estemos encima, porque además es un rol, es una obligación que tenemos también nosotros como ciudadanos. Lo decía esta mañana y lo repito ahora. Tenemos una obligación de incidir positivamente en nuestro entorno, independientemente de su nivel de impacto social. Que llegue a 100.000 personas. No, es que usted no tiene que llegar a 100.000 personas. Así llega a 5, a 10, a 3. Pues usted tiene la obligación como ciudadano de influir positivamente para la reconstrucción de la nación. Sigo adelante. Algo que me parece sumamente importante es ver que prácticamente, ¿a cuánto será? 2 horas de diferencia, Estados Unidos, y esto ya fue confirmado incluso por el Diario de las Américas acá en Estados Unidos, por ahí nos dicen presión, presión y más presión, exigir, totalmente de acuerdo con ustedes, claro que hay que exigir, Contraloría con Guaidó, de acuerdo también. Pero lo que les decía, Estados Unidos informó que le ha comunicado a Maduro que tiene corto plazo para dejar el poder, según la fuente, como les digo, el Diario de las Américas. Este anuncio se llevó a cabo este día martes. Debe dejar el poder si no quiere enfrentar la justicia internacional y las nuevas medidas. Y aquí voy a este punto. Si hay aún posibilidad de negociar por parte de la dictadura del Estado criminal. ¿Por qué? Porque esta gente, al ver que no tienen futuro y que el único futuro es la cárcel o la muerte, ellos pudieran, al verse en contra de las cuerdas, que es lo que yo he insistido tanto, decir, ok, ya, está bien, me voy. Vamos a un salvoconducto, llegamos a un punto en el que haya una amnistía, no voy a pagar lo que hice, lamentándolo mucho. Hay cualquier cantidad de delincuentes que no van a pagar, pero nuestro país va a ser libre. ¿Qué es lo que últimamente queremos? Sí, queremos justicia, por supuesto que queremos justicia. Pero lo más que queremos es tener un país donde no se siga muriendo la gente. Un país donde podamos regresar y estar en nuestra tierra y comer nuestra comida y poder desarrollarnos en nuestras profesiones sin ningún tipo de problema. Eso es lo más importante. Si a mí me pones 2 cosas, ok, consigues justicia, quién sabe cuándo, pero el país no lo liberas o pues terminas exonerando a esta gente
con la condición de que te liberen el país, pues vete y déjame mi país en paz. Después viene la justicia, créanme. Hagan lo que hagan, va a venir la justicia. En 10, en 20, en 30 años, cuando sea. Pero va a venir la justicia. Sigo adelante. Entonces, Estados Unidos le está diciendo, el propio Estados Unidos, le dice, hey, ustedes tienen dos opciones. O dejan el poder ya de inmediato y pasan por Go cobrando 200 y sin pagar peaje. O ustedes van a pagar las consecuencias. Cárcel o muerte. No more. Eso es lo único que hay para esta gente. Sigo adelante. Por cierto, insiste en que el Grupo de Lima debe enviar un mensaje, un duro mensaje también. Me parece interesante cómo Estados Unidos le está metiendo presión al Grupo de Lima. Y además dice que este plazo es inmediato y ya se lo estoy citando textualmente, esto lo dijo Elliot Abrams, este plazo es inmediato, ya se lo hemos comunicado a Maduro indirectamente a través de personas en quien él confía. Así lo dice Elliot Abrams, así lo dice el gobierno de los Estados Unidos. Y cierro con esto el día de hoy. La pregunta de Infobae de Laureano Pérez Izquierdo. ¿Maduro tiene tiempo aún para una salida negociada? Vamos acá. Él dice que el dictador venezolano quizás tenga una última oportunidad para abandonar el país. Porque además confía en un puñado cada vez menos nutrido de cómplices. Porque ya no cuenta con el apoyo popular. Porque en el futuro próximo y sus tiempos sencillamente ya se acortaron, ya se acabaron y eso lo tiene claro. Estoy hablando de Maduro como figura. Estoy hablando del Estado criminal. Son dos cosas distintas. Y más allá de Barbados, su era está acabada. Y lo sabe. Pero detrás de él, me pregunto, ¿cuántos se van a inmolar realmente? ¿Cuántos van a decidir ir a la cárcel o jugarse la muerte? Pudiendo en este preciso instante, ante la amenaza ahora sí creíble alrededor, decir, está bien, yo me voy, pero vamos a negociar. Esa es la única manera en la que se puede negociar. Se los he dicho, es ridículo, es tonto, es ingenuo. Por no decir cómplice. Sentarse a negociar con unos secuestradores, con unos delincuentes, sin tenerlos amenazados. Y siento que el día de hoy el juego cambió. Así lo siento. Ojalá que se cumpla y que sea de esa manera. Bueno, mientras tanto, ya ustedes lo saben, se mantienen 18 estados sin luz y servicio eléctrico. Y a estas alturas, aunque conocemos cuál es la destrucción total del sistema interconectado eléctrico del país, a estas alturas yo estoy completamente seguro que lo que ocurrió el día de ayer fue otro teatro de operaciones. ¿Por qué? Porque dentro de Venezuela, nada de lo que ustedes y yo estamos hablando en este momento se está discutiendo. ¿Por qué? Porque la gente está tratando de sobrevivir. Pero eso no significa de ninguna manera que no se esté avanzando. Así que lo que les pido a ustedes es que no se dejen llevar por lo primero que se consiguen en las redes, que no se dejen llevar por la bipolaridad de nuestro sentido y necesidad de tener un caudillo que nos salve. No lo hay. Nosotros tenemos una corresponsabilidad para sacar a este país adelante de esta desgracia. Y por eso es que parte de esa responsabilidad implica el informarnos. Por eso es que el día de hoy decidimos, en vez de hablar de cuántas ciudades tienen o no electricidad, es cuáles son los próximos pasos para la aplicación del TIAR. De esa manera nos despedimos el día de hoy de América es Noticia. Me disculpan, primera vez, si ustedes lo conocen bien, primera vez que no leo los comentarios. Pero bueno, muy difícil leerlos el día de hoy con tanto contenido que teníamos en pauta. Quedan allí, los voy a leer fuera del aire, por supuesto. Gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por tanto apoyo, por tanto cariño, por compartir el programa. Aquellos que están aún en Facebook, queda grabado de manera permanente. Apóyennos compartiendo el programa. Los que suelen utilizar Facebook y quieren seguirme a través de Instagram, pueden hacerlo @Vladimir Kislinger. Estamos también en vivo para Instagram. A ustedes que están allí en esa plataforma espectacular del Instagram, muchísimas
muchísimas gracias también por haberme acompañado. Y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana. Mañana, por supuesto, continuaremos analizando cuál es el resultado o cuáles son las más recientes informaciones a partir de lo que ha ocurrido el día de hoy en Venezuela. Un abrazo para todos y feliz noche.